Entonces, voy a terminar el capítulo sobre transfer radiativo y quizás empezar con las propiedades generales de estrellas, que ya tengo listo unas cuantas transferencias sobre esa parte. Entonces, les comparto pantalla. ¿Ves? Quizás. A ver. Aquí está. Share screen. Estamos. Ok. ¿Ven mi pantalla bien? No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, ok, gracias. Ok. Entonces, antes de seguir con lo que queda de la materia, no, entonces, antes de pasar, quisiera hacer, antes de terminar esta parte de la materia, quería hacer un pequeño repaso de algunos aspectos de la radiación térmica eh, que vimos que en un cuerpo negro, es decir, cuando tenemos equilibrio termodinámico, el efecto de la radiación electromagnética sigue la función de Planck. Entonces eso lo demostramos aquí, y esta es la función de Planck. Esa es sería la intensidad específica de radiación en equilibrio termodinámico. No depende de la posición, no depende de la dirección, solamente depende de la temperatura, de equilibrio. ¿Ok? Entonces acá viene una propiedad interesante, como por ejemplo la ley de Wien, que nos da la posición del máximo del espectro del cuerpo negro, en función de la temperatura, y también una expresión para la densidad la, la intensidad volumétrica, es decir, integrada por sobre frecuencia de longitud de onda. Teníamos la aproximación de Rayleigh-Jeans cuando a baja frecuencia, cuando tenemos H mucho menor que la interpretación. Entonces ahí el espectro va como 1 al cuadrado, parecido al caso clásico. Y teníamos acá un ejemplo del espectro del cuerpo negro. Sí, teníamos después la radiación termal, la ley de Kirchhoff. Se me olvidó hablar de la intensidad. Lo que quiero hacer es lo siguiente, es relacionar la intensidad específica con la densidad de energía. Entonces, eso lo habíamos visto en... Bueno, acá te lo vamos a escribir. Tenemos entonces que la intensidad de radiación volumétrica sería como A por T a la cuarta. Y entonces, en un capítulo anterior ya hablábamos de la relación entre la densidad de energía y J. Ok, eso es. Teníamos también que 1, la densidad de energía es 4pi partido por C por J. Eso. Y ese es uno de los momentos, y el otro es la presión de radiación. No lo hice. Se me olvidó hablar de esa parte. No es muy bueno. ¿Cómo lo hago? A ver. Hacemos el tiro. Entonces, para el caso de, lo voy a completar después, pero para casos de radiación isotrópica, entonces,
quiero calcular la presión de radiación. Entonces, para la presión de radiación isotrópica teníamos la integral en phi va a ser un puro 2pi, el INU va a ser la función de Planck que sale de la integral, y tengo que integrar entonces en d mu menos 1 a 1 en mu cuadrado. Entonces eso va a ser entonces 2pi partido por c de mu por un tercio de mu al cubo menos 1 y 1. Y eso es 4pi Venu partido por 3C. Esa sería la presión de radiación para el cuerpo negro. Entonces lo que les quiero decir es lo siguiente, es que me di cuenta que se me había olvidado en realidad insistir sobre ese aspecto de la radiación termal. Entonces para radiación termal este J nu es lo mismo que el Venu, porque justamente la radiación isotrópica, y por lo tanto la densidad de energía es simplemente 4pi Venu. ¿Ok? Entonces, al final tenemos la siguiente relación, que es que la presión de radiación es igual a un tercio de la densidad de energía. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, yo junto esta expresión para la presión de radiación con, con la relación que hay entre la densidad de energía y Jnu. Y si no les gusta esa densidad de energía por unidad de frecuencia, igual podemos integrar esto en frecuencia. Así que integrando esta relación en dnu, nos va a dar la presión real de la radiación en función de la densidad de energía electromagnética. Entonces eso es lo que quería recordar en cuanto a las propiedades de la radiación termal, antes de hablar de la última parte del capítulo sobre la aproximación de Eddington. Entonces, antes de llegar para allá, recordar solamente que vimos el eslabón homogéneo, que les quería acá demostrar que esta es la solución de la ecuación de transfer, de manera que esta ecuación 65 es bueno, muy importante recordar. Y esto de acá es válido, entonces importante destacar que este eslabón homogéneo, esta solución para el eslabón homogéneo, es, les recuerdo, el típico monito que estamos viendo acá. Tenemos un observador, está viendo acá un pedazo, eso es el eslabón homogéneo. O sea, esto de acá tiene una cierta profundidad L y es homogéneo, no tiene una sola temperatura, una sola densidad, etc. Y entonces la idea es ver cuál es la radiación que emerge de este eslabón. Entonces la radiación que emerge es la que está dada por la ecuación 65 acá, cuando tenemos un proceso en que no hay scattering. Entonces es muy importante recordar esto acá en el caso sin scattering. Después vimos la marcha aleatoria. Entonces aquí introducimos la probabilidad de absorción en cada paso, bueno, comparando los coeficientes de absorción por scattering y por absorción pura. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, en el globo de este capítulo, el giro interior de la estrella, en el cual vemos la marcha aleatoria que podría tener un fotón antes de poder escapar de la estrella. Este sería el caso entonces en que la escala de termalización es más grande que el tamaño de la estrella, porque se logra escapar el fotón. Pero bueno, una vez que llega a la superficie de la estrella ya no sufre ninguna interacción más con materia, o muy poco probable, y por lo tanto se escapa de la superficie de la estrella. Después usamos la aproximación de Rosseland. Entonces, la idea de esta aproximación es reescribir la ecuación de transfer en esta versión de la ecuación 68, en que le doy vuelta a la ecuación de transfer
en que relaciono esta intensidad específica del lado derecho con la variación a lo largo del rayo um, y bueno, la función de Planck local, la temperatura local. Y la idea es decir de que tenemos pequeñas perturbaciones en torno al equilibrio, de manera que existe el concepto de temperatura local. O sea, localmente la función de Planck es una buena aproximación a la intensidad específica, pero no exacto. Entonces decimos que esta corrección que tenemos acá es pequeña, es decir, que la intensidad específica esencialmente es como la función de Planck. Entonces aproximamos la intensidad específica como la función de Planck con esta pequeña corrección, ¿okay? Se parece a un Taylor de primer orden. Entonces, para sacar el flujo, integramos ángulos y finalmente llegamos a que esta aproximación de Rosseland permite escribir el flujo en función del gradiente de la función de Planck. Y luego integramos en toda frecuencia para obtener el flujo volumétrico, es decir, si f no es la intensidad del flujo, esto sí que es flujo, ¿no? Y vemos entonces que ahí depende del gradiente de la temperatura y que existe entonces, aparece entonces este término que es integral en toda la frecuencia del recíproco del coeficiente de absorción por esta función, que es la derivada de la función de Planck. Entonces acá introducimos el coeficiente de absorción de Rosseland, que es un concepto muy importante en la física estelar, que entonces es una especie de promedio. Es decir, que esto de acá es lo que vamos a llamar 1 partido por alfa R. Es el coeficiente de absorción, el recíproco del coeficiente de absorción, ponderado por la función de Planck, o más bien por su gradiente. ¿Okay? Y se puede mostrar que la integral de este gradiente simplemente es el cubo, esencialmente. ¿Okay? Entonces, el flujo volumétrico es dQ por dTADS. Y acá ustedes ven que está aplicando una integración. Y entonces lo que hacemos, el flujo entonces al final es el gradiente de t a la cuarta, y eso justamente es la densidad de energía, que se lo vimos recién. Em, el BNU al final está relacionado con el UNU, entonces la densidad de energía radiativa es básicamente t a la cuarta. ¿Okay? O sea, lo que quiero decir acá es que, estamos lo escribimos, que para un cuerpo negro la integral de nu, nu es 0 infinito, es entonces la integral de 4pi partido por c de nu, el j nu, que es el b nu, ¿ok? Y esa integral ya la tenemos, es 4pi partido por c por a t a la cuarta. ¿Ok? Entonces, la densidad de energía es 4pi a partido por c por t a la cuarta. Eso es lo que usamos aquí. Entonces, este flujo de radiación proyectado a lo largo del radio en consideración es proporcional al gradiente de la densidad de energía radiativa a lo largo del radio. Y eso es un proceso de difusión en que en el fondo tenemos el flujo es proporcional al gradiente de la cantidad siendo difundida. La cantidad siendo difundida es la densidad de energía radiativa y el flujo de energía radiativa, o sea, el flujo, en este caso. Y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de difusión D. Entonces eso está relacionado con la idea de la marcha aleatoria, ¿no es cierto?, de la escala de termalización, en el sentido de que es válida la aproximación de Rosseland para un medio grueso, es decir, un medio en el cual efectivamente tengo una, una escala de termalización, no encontrarla, esta es. Entonces teníamos sigma, entonces esta escala de termalización era como L partido por la raíz del epsilon nu. Entonces sería la escala de termalización para frecuencia nu, ¿okay? Para fotones de esa frecuencia. ¿Okay?
Entonces, si las dimensiones del medio son mucho más grandes que esa escala de termalización, entonces tenemos que el medio es efectivamente grueso. Entonces, ¿qué te quiere decir? De que la emisión de un fotón y su absorción están separados típicamente por una distancia sigma, y el medio es mucho más grande que esa distancia sigma, de manera que yo puedo definir localmente unas regiones así como esta región y la región vecina, todas de tamaño aproximado a sigma, ah, como regiones en las cuales hay una temperatura en función de S, en que acá estoy poniendo el eje S para allá. Ok, entonces acá tengo una temperatura en este punto, en esta otra, en esta otra, porque acá localmente los puntos están acoplados, comunican térmicamente. Porque, digamos, lo que está dentro de esta esfera está acoplado en el sentido de que la emisión de energía va a conducir a una absorción dentro de este mismo volumen. Entonces, esto nos lleva a la idea de que localmente en esta escala hay equilibrio termodinámico local, es decir, LTE, Local Thermodynamic Equilibrium, en que yo puedo asignar una temperatura a esta región, una sola temperatura. ¿Okay? Ahora, a la escala de L, o sea, a la escala de todo el sistema, toda la estrella, obviamente no hay LTE, sino que es local, Local Thermodynamic Equilibrium. ¿Okay? Acá podría haber un gradiente de temperatura, y mira que a la izquierda podría tener el centro de la estrella y a la derecha podría estar la superficie. ¿Okay? Bueno, entonces con eso llegamos a la aproximación de Rosenand. Y ahora, para terminar este capítulo sobre fase radiactivo, les quiero hablar de la aproximación de Eddington. Entonces, la idea aquí es relajar un poquito la aproximación de Rosseland, que era un poco estricta en el sentido de que pedíamos equilibrio termodinámico local. Y esto de acá es un poquito, esta aproximación es un poquito más relajada, en el sentido que permite que la radiación no sea isotrópica, que es un poquito anisotrópica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada vamos a recordar los momentos de radiación. Entonces acá formalizo a qué me refiero con los momentos de radiación. Aquí les mencioné unos cuantos ya. La densidad de energía, el flujo de radiación y la presión de radiación. Tal como lo tengo definido acá en la ecuación 79, es la versión pro, si quieren. Es como la manera dura de hacerlo, sin ninguna aproximación. Se definen así: el momentum cero, es decir, con potencia cero de la dirección, es la integral en todas las direcciones de la intensidad específica. O sea, es la intensidad específica media. Y vimos que se relaciona con la densidad de radiación, la densidad de energía de radiación. Luego, el flujo tiene una flechita acá arriba, y entonces corresponde a que estoy promediando entre todos los ángulos, pero ponderando por la dirección K. ¿Okay? Entonces, acá hay un promedio vectorial. Estas acá son tres ecuaciones, en que en realidad hay que ver que f nu x sería la integral en todas las direcciones de kx ponderado por la intensidad específica. ¿Ok? Entonces, el último es el más horrible de todos, es la matriz, que también se llama el tensor de presión de radiación. Es una matriz, por eso lo puse en negrilla, y es como el producto de dos direcciones, multiplicado por la integral de la intensidad específica. Entonces, simplemente para desmitificar un poco ese, lo voy a escribir en un ejemplo, Pxi, sería la integral en seno teta de teta de phi, por ejemplo, por kx, ki, y por inu, que va a depender de teta y beta. No me acuerdo si lo voy a poner así. Por inu, que depende de teta y phi. Y kx simplemente es seno teta por el coseno phi.
y el KI simplemente es el seno teta seno. Entonces, no se preocupen, no, simplemente esto de acá le estoy contando la relación estricta que hay acá entre o sea, la definición estricta de los momentos de radiación. Son los momentos de radiación. Y también lo habíamos visto anteriormente de una manera ya proyectada. Y lo introducimos usando en el contexto de lo introducimos en el contexto de la geometría plano paralela. Pues en ese caso hay una simetría simutal y la integral en phi es directa, una integral de 2pi, ¿no es cierto? Y es usual introducir esa variable mu en geometría plano paralela. Introducimos esa variable mu que es coseno teta. Entonces, en geometría plano paralela, estos mismos momentos de la ecuación 79 se terminan por escribir como en la versión 80. Y entonces, el primero, en vez de hablar de U, lo vamos a llamar J, son proporcionales, ya lo vimos recién. El segundo, en vez de llamarlo F, lo vamos a llamar H, está relacionado con la componente Z de F nu dividido por 4pi, ¿ok? Simplemente identificando acá estos dos términos. Y la tercera componente, la presión de radiación, es la componente ZZ de la matriz de radiación, o el tensor de presión de radiación. Y corresponden entonces a los momentos 1, 0, 1 y 2 del campo de intensidad específica en geometría plano paralela. Esta versión sí que nos importa, eso sí que hay que captar que esto acá es una definición y que lo vamos a usar cuando hagamos atmósfera estelar, es decir, en un mes más o menos. Ok, entonces la idea que vamos a hacer ahora es decir de que la radiación de la intensidad específica es casi isotrópica. Es decir, vamos a escribir así la ecuación 81, es que la intensidad específica es un monopolo, es decir, que no depende de la dirección, más un dipolo, eh, entonces más un dipolo, que es este coseno teta, es decir, bueno, escribiéndolo así, y nu es el monopolo, una constante nomás, que depende de la frecuencia, pero no de la dirección, y otra constante p por el coseno de teta. ¿Okay? Entonces sería el campo de radiación azimutalmente simétrico. ¿Okay? Entonces acá tengo geometría plano paralela, que estos son los planos de simetría, y este es mi ángulo teta. Perdón, teta. Esta es la dirección acá. Entonces, la idea entonces es que vamos a calcular digamos, cuál es el valor que tienen los momentos de radiación cuando el campo de intensidad específica es un poquito anisotrópico. Es decir, estoy suponiendo que esta corrección es pequeña, que es pequeño comparado con A. ¿Okay? Entonces, aplico en esta expansión. Seguramente han escuchado hablar, quizá cuando hicieron el de la expansión multipolar, cuando teníamos distribución de carga y veíamos el potencial de la carga, de esa distribución de carga, entonces, que correspondía a un monopolo, que es toda la carga en el centro de la esfera, y después el siguiente orden de la aproximación era el dipolo. Y después si uno seguía un poquito más, venía el cuádrupolo, etc. Esto de acá es el dipolo, igual que el potencial eléctrico, depende del coseno teta. Que teta sería, en que la dirección vertical sería el eje del dipolo. Entonces es como una expresión multipolar, porque dándonos el primer término que sería el orden dipolar. Un poquito anisotrópico. Entonces, uno toma la ecuación 81, es decir, inyectamos la ecuación 81 en los momentos, a ver si lo puedo mantener aquí. No sé. De repente escribirlo acá. Lo que voy a hacer es esto, entonces voy a calcular J nu, que es entonces la integral en d mu de menos 1 a 1 por un medio por el INU. Y el INU, ¿qué es lo que es? Es A nu más B nu por mu. Ok, el H nu es la integral del d mu
con un medio, y lo mismo que antes, pero con un mu además. Y el canú igual, pero con un mu al cuadrado. Entonces, si hacemos esas integrales, que son fáciles, que les dejo de tarea, uno puede ver que J nu es simplemente el monopolo, H nu es el dipolo, y K nu es una sorpresa, K nu de nuevo es el monopolo, es multiplicado por un tercio. Entonces, lo que vemos acá es que la expresión de radiación en geometría plano paralela, K, es un tercio de J. Y eso es muy parecido al caso de la radiación termal, pero en una situación más general. Es decir, el caso de la radiación termal, se los recuerdo lo que vimos al principio, es esto. La expresión de radiación es un tercio por un U. ¿Ok? Y acá tenemos que K es un tercio de J. Perdón. K es un tercio de J. Y K es la presión de radiación C partido por 4pi. ¿Ok? Y J es C partido por 4pi U. Entonces, quizás escribámoslo. Ah, entonces tendríamos que J nu es C por 1 partido por 4pi. Y por otro lado, el K nu es C por T nu partido por 4pi. Entonces, acá tenemos que K nu es un tercio de J nu, es parecido, o sea, no es parecido, es exactamente P nu igual a un tercio de 1. Excepto que acá tenemos la componente ZZ del tensor de radiación, y eso sí que es parecido al caso de la radiación termal, al caso de la black body, de la radiación termal, que sería P nu igual a un tercio de 1. Entonces, la radiación termal es muy parecido a la situación en la ecuación de la aproximación de Eddington. La aproximación de Eddington viene de esto, de suponer que el campo es un poquito anisotrópico. Vemos que al final lo que tenemos es la relación que hay entre el momento 2 y el momento 1. Entonces, esa relación en general no existe si tenemos cualquier campo de radiación, y es válida solamente para la expansión dipolar. En todo caso, esta ecuación 82 se llama la aproximación de Eddington, muy usual en atmósferas estelares. Como decir, bueno, para poder avanzar un poquito más allá de la aproximación de Russell. Es decir, que el campo no es exactamente isotrópico, sino que es una desviación, depende un poquito del ángulo. Entonces, volvemos ahora a la ecuación de transfer radiativo. Volvemos a la ecuación de transfer radiativo. Y esta es la ecuación de transfer radiativo en función de la función fuente, ¿ok? A lo largo del eje de simetría, que sería z. Y si dividimos por el coeficiente de absorción total, alfa nu es alfa scattering más alfa absorción, tenemos entonces esta relación con la profundidad óptica total. Y acá la función fuente, el nu, recuerden, la función fuente es esto, está dado por esta ecuación. La función fuente es todos los coeficientes de emisión dividido por todos los coeficientes de absorción. Entonces acá el coeficiente de emisión es el que corresponde a la ley de Kirchhoff. De nuevo le puse ahí un apps. Lo solía hacer así antes porque le permite relacionar recordar de que este J es el que se le hace la ley de Kirchhoff. Pero en realidad me refiero ahí el J al coeficiente de emisión normal. Y el segundo término del numerador es el coeficiente de emisión debido a scattering. Es decir, el aumento de radiación debido a reflexiones a lo largo del radio.
Ok, entonces, si tomamos el promedio, o sea, el momento cero de la ecuación 84, o sea, lo que quiero decir es esto, así, entonces hacemos este truco, tomamos la integral en d mu de esta versión, o sea, es mu de mu, a ver, mu por d mu al tau, y eso entonces es lo mismo que la integral en d mu menos por i nu más s nu. Ok, entonces eso es lo que hago acá. Y entonces voy a tener del lado izquierdo, am, ¿qué es lo que no depende de la... Acá vemos que esta derivada parcial depende de la posición, es decir, de la profundidad óptica, pero eso es lo mismo que la posición, ¿ok? A lo largo del rayo. No depende entonces de la variable de integración, y por lo tanto yo saco esta derivada con respecto a tau nu, y me queda la integral de d mu, mu por i nu, y esto de acá es h, es proporcional a h. Y a la derecha entonces voy a tener la integral de d mu por i nu, que es j nu, la integral en todas las direcciones, que es proporcional a j nu. Y tengo un signo raro, parece. A ver, eh, sí, bueno, tengo que recordarme que acá tengo el signo menos, no es un más acá. Eh, el punto es que entonces este de acá debería ser un menos. Y acá tengo más que es isotrópico, y si multiplico acá por la misma constante, la misma constante de proporcionalidad, me queda la ecuación 85. Si hago el mismo truco de nuevo, pero esta vez multiplicando por el momento 1, voy a llegar a esta otra expresión. No lo voy a hacer ahora, ustedes se imaginan más o menos por dónde va. Simplemente multiplico la ecuación 84 por un mu, y vuelvo a hacer el mismo truco. Entonces, bueno, de repente el lado izquierdo vamos a hacer. Entonces, para lo que quiero decir acá es la conclusión, entonces, es, la primera es d h nu a d tau nu es j nu menos s nu. Y la, el segundo momento va a ser entonces la integral, ahora va a ser lo mismo, la integral en d mu, pero multiplico por un mu, y más el mu que había antes del lado izquierdo, me da esto del lado izquierdo. Y del lado derecho voy a tener entonces menos la integral de d mu por mu, por i nu menos s nu. Entonces aquí del lado izquierdo puedo reconocer el momento 2, saco la derivada parcial en la profundidad óptica, que no depende de la dirección mu, ¿ok? Son dos variables independientes por i nu. Y esto de acá es algo así como Canú, es proporcional a Canú. Y a la derecha entonces tengo menos la integral de d mu, mu nu, que esto de acá es algo así como h nu. Y tengo también el más la integral de d mu por s nu. Y esto es cero porque s nu es isotrópico. ¿Okay? S nu es la función fuente. Les recuerdo acá la expresión de la función fuente. Miren la función fuente. Acá está la función fuente. Eso no depende de la dirección porque J nu ya está promediado en las direcciones. ¿Okay? Entonces, esto de acá es isotrópico y estoy integrando de menos 1 a 1 el mu. Y eso es cero. Entonces, esto de acá es cero. Entonces vemos que el segundo término, el segundo el momento cero de la ecuación de transfer nos da esta ecuación, y el momento 1 de la ecuación de transfer, la ecuación de 84, conduce entonces a esta otra ecuación.
Y ahora viene la parte sutil, usamos la aproximación de Eddington. Entonces, eh, reemplazo aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es sencillo. Eh, hago que DH nu a D tau nu, entonces es J nu menos S nu. Esa es la ecuación 85. Uso la ecuación 86, derivada segunda de K nu por tau nu es J nu menos S nu. Y ahora uso la aproximación de Eddington, que decía que K nu era un tercio de J nu. Entonces ya con eso me queda la derivada segunda de J nu a d tau nu cuadrado es J nu menos S nu. Entonces, esa es la ecuación 87, una ecuación diferencial de orden 2, en que está este término de la función fuente, pero el resto es conocido. O sea, no es conocido, sino que se puede resolver numéricamente. Esta misma ecuación en términos del albedo, el albedo lo definimos, el epsilon es la probabilidad de la función en cada paso, y el albedo es el complementario, uno menos eso. Entonces, en términos del albedo, uno reemplaza la expresión para la función fuente, y se puede entonces escribir la ecuación 87 en esta otra versión, que venúa la función de Planck. Entonces, acá la idea es que, ¿por qué no sirve eso? Porque yo, si conozco el epsilon, y si conozco la estructura en temperatura, entonces puedo obtener J nu por integración numérica de la ecuación 88. Y una vez que tengo el J nu, puedo obtener la intensidad específica integrando la ecuación de Chomsky, que sería la ecuación 84 que nos muestra. Entonces, repito, la aproximación de Eddington es la relación entre la presión de radiación y la intensidad específica media, y entonces conduce a esta versión de la ecuación de Chomsky, la ecuación 88, en que al final la ecuación de Chomsky es una ecuación de segundo orden para J nu, que le puedo resolver siempre y cuando sé que lo que es el perfil de temperatura. Es decir, si yo por algún motivo puedo conocer la temperatura, puedo entonces calcular J, y luego usando J, integro la ecuación de Chomsky normal para obtener una intensidad específica. Bueno, esto es lo más complicado que puede llegar a ser el transfer radiativo para nosotros. Con esto hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a aplicar la aproximación de Eddington en un mes más o menos, cuando veremos en las atmósferas estelares. Entonces ahora alcancé a preparar un poco el siguiente capítulo, en que vamos a hablar ahora de las propiedades estelares en general. Esto van a ver es muchísimo más simple y fácil. Entonces, partiendo por la temperatura efectiva y la magnitud estelar. Entonces, esto de acá es, quizás inclusive lo saben la mayoría de ustedes, entonces por eso no es necesario pasar tanto tiempo. La temperatura efectiva es la temperatura del cuerpo negro correspondiente. Es decir, si yo aproximo la estrella como un cuerpo negro, entonces les digo, ok, entonces acá abajo tengo ejemplo de cuerpo negro, les digo que esto sería en realidad el espectro estelar. Ah, ok, entonces un espectro estelar es algo más complejo, pero es aproximadamente un cuerpo negro, ¿no? En rojo sería como el cuerpo negro. Ok, entonces acá tengo nu y acá tengo la intensidad específica de la superficie de la estrella, pongámoslo. ¿Okay? Entonces, el espectro de la estrella lo aproximamos como un cuerpo negro y la luminosidad total de la estrella
Entonces, la luminosidad de la estrella va a ser la superficie de la estrella, 4pi por el radio de la estrella al cuadrado, por el flujo en la superficie, y el flujo en la superficie era, perdón, no es eso, sino que por la integral en dnu del flujo en la superficie, que sería pi por dnu. ¿Ok? Entonces era el flujo en la superficie de la estrella, acá es f nu en componente radial, si quieren, y esta integral de acá, efectivamente, es lo mismo que escribir 4pi por el radio de la estrella al cuadrado por sigma t a la cuarta. ¿Ok? Entonces, este sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Y si yo tengo la luminosidad de la estrella, tengo el radio de la estrella, entonces si tengo la luminosidad y si es que tengo el radio, puedo definir acá una temperatura efectiva. La temperatura efectiva sería entonces la temperatura de este cuerpo negro, que también ajusta este espectro. Acá tendría una cierta temperatura efectiva. Ese sería el cuerpo negro con esa temperatura efectiva, que claro, se va a ajustar bastante bien al espectro observado porque lo amarramos a través de esta relación. Es decir, lo amarramos a través del área que hay, las áreas que hay debajo de estas curvas son iguales, eso es lo que quiere decir. La área que hay debajo de la curva en rojo es la misma que la que está en negra, o sea, debiera ser la misma, aprox. Entonces, la ley de Wien, que acabamos de recordar, relaciona la posición del máximo del cuerpo negro con la temperatura. ¿Ok? Entonces era lambda por T era 0.23 centímetros por Kelvin, si me acuerdo bien. Y entonces, si yo les doy un cierto T efectivo, ustedes pueden ver de que, por ejemplo, si T efectivo es 6000 Kelvin, entonces el lambda máximo del espectro va a ser 0.23 partido por 6000 centímetros. ¿Sí? Y esos son aproximadamente un tercio por 10 a la menos 4 centímetros, o sea, un tercio micrón. Entonces, acá en la curva, en el ejemplo que tengo acá, sería un tercio de micrón, sería como un micrón, ya son 3000, serían como 3000 angstroms, 300 nanómetros, estamos hablando de por acá. Es que claro, que 6000 Kelvin es más caliente que 5500, 5000, los ejemplos de cuerpo negro acá que vigila la figura. Bueno, esa es vemos entonces que hay una relación entre temperatura efectiva y la longitud de onda máxima y por ende el color típico del espectro de la estrella. Entonces, la otra propiedad típica que es necesaria, o sea, otra nomenclatura, vocabulario, si quieren, para describir estrellas, es la idea de la magnitud observada. Entonces, la magnitud de una estrella simplemente se define así, un cacho horrible, no sé, desafortunadamente así. No, las magnitudes no son prácticas, son históricas, dependen de la época de los griegos, que decían, bueno, las más brillantes son las 1, y las menos brillantes son las 5. Súper práctico. Entonces, claro, las primeras estrellas son las más brillantes y después las segundas son las menos brillantes, etc. De ahí viene la nomenclatura y como el ojo tiene una sensibilidad logarítmica al flujo de radiación, aparece este log en base 10 acá, que define el flujo de radiación, define la escala de magnitud. La magnitud de una estrella observada en el cielo, desde la Tierra, sería esto, pues es menos 2.5 por el logaritmo en base 10 del flujo observado partido por el flujo de Vega. Entonces es todo relativo al flujo de Vega. Vega, si se fijan, entonces Vega tiene magnitud 0 en todos
toda la longitud de onda. ¿Ok? Vega entonces es una estrella brillante en el cielo y sirve de referencia. Es pésima elección Vega porque tiene un exceso hacia el infrarrojo debido a un disco de debris, es decir, de un disco de escombro, asteroide, un disco como si un cinturón de asteroides gigante que tiene alrededor, que lo hace tener un color bien distinto al de un cuerpo negro en realidad. No es muy práctica esta escala de magnitudes, porque además los flujos de Vega van cambiando, se van mejorando según las distintas mediciones, y es un cacho esta escala de magnitudes, pero es lo que hay y se usa. Entonces la otra magnitud interesante es la magnitud absoluta, en que sería lo mismo que la magnitud en la ecuación 2, pero si es que la estrella tuviese una distancia de 10 parsecs. Entonces 10 parsecs corresponde a 3.26 años luz aprox. Parsec es súper simple, es eso, ¿verdad? Es el ángulo que subtiende esto de acá. Bueno, entonces esto sería la distancia D. Acá tenemos el observador, si quieren. Y acá tenemos una barra de una unidad astronómica, 1 AU. La unidad astronómica es la distancia Sol-Tierra. Entonces, acá podríamos hacer un simbolito, si quieren, simbolizando el Sol y la Tierra. Y entonces, este ángulo de acá es un arcsec, o sea, es un segundo de arco. Es decir, ah, es un grado partido por 3600. Entonces, cuando tenemos una unidad astronómica, pues, imaginemos que estamos observando el sistema solar a una distancia d, y cuando la distancia Sol-Tierra subtiende a un ángulo de un segundo arco, esta distancia de acá se llama parsec. Entonces, esa es la definición de parsec. Y bueno, les dejo de tarea ver que la relación entre la magnitud observada y la magnitud absoluta, que sería entonces en función de la distancia observada, y está dado por este módulo de distancia, que sería la diferencia entre n y la magnitud absoluta. Bueno, entonces ya lo vamos a dejar hasta acá para la clase de hoy. Y ya empezamos entonces con las propiedades estelares. Esto acá es súper simple y quisiera que fuéramos rápido. Entonces yo voy a preparar una transparencia, pero creo que incluso menos detallado que esto. Simplemente resumiendo nomás lo que hay que saber. Y los invito a leer en más detalle el, el capítulo, ah, el capítulo Profe, 1 una acá de... consulta. ¿Me escuchan? Sí, profe, una consulta. Ujú. Que yo alguna vez vi la fórmula de magnitud observada con el flujo del Sol. ¿Es igual, es válido? O con la ¿En luminosidad, serio? quizás. Sí, ¿Pero cómo? ¿Dónde? lo voy a buscar, pero porque me pareció súper extraño, nunca lo había escuchado con el flujo de Vega. Por eso le pregunté, le Es que, pregunto, ahora, aquí va la pregunta, si es que existe como alguna otra unidad de medida ahí para comparar en la magnitud observada. mire, lo que pasa es que al final las magnitudes son relativas. Es una muy buena pregunta, Mauricio, gracias. Solamente para expandir sobre esto, eh, al final la magnitud se puede definir así, mire. Tengo la magnitud de una estrella menos la magnitud de una segunda estrella, va a ser por la misma fórmula, ¿no? Va a ser el flujo de uno partido por el flujo de la otra, ¿ya? Entonces yo siempre puedo cambiar la referencia, la 2 si quieres. Pero cuando alguien le dice, oh, esta galaxia es debilísima, la puedo observar usando el telescopio espacial, que tenía una magnitud
de menos 26. O sea, perdón, de 26. La magnitud de 26, que sería entonces relativo a Vega, si se lo pone así, ¿ya? Si me dice que la diferencia de magnitud entre dos estrellas, entonces se usa la fórmula tal como se la escribe acá. Pero jamás, jamás, jamás se usaría el Sol como referencia. Se usa la luminosidad solar como unidad de luminosidades, pero no como referencia de la escala de magnitudes. Por historia nomás. No se usa el Sol. Pero mire, acá les quería mostrar justamente porque para ir, este capítulo es bien simple, entonces, viendo este libro guía, ahora, a ver, sí. Ok. Entonces, acá, lo que quiero hacer ahora, en este capítulo, es juntar el capítulo 1 y el capítulo 2 en este capítulo de propiedades generales. Entonces, quiero ir rápido, esto es súper simple, sobre todo la primera parte, los conceptos básicos. Am, eh, entonces, quiero ir más o menos rápido en esto y les pido por favor de leerlo, porque es harto bla bla y simplemente necesita mucha explicación. Lean esta versión compacta, además, comparado al Carol University, mucho más compacto. Y por favor, si acaso lo pueden leer para el próximo jueves. Es entretenido, además. Y así entonces yo puedo ir más rápido en esta descripción. Porque esto de acá es más sutil, pero lo considero también como propiedades generales. Entonces, en el capítulo 1, esto es acá el Basic Concepts. Si se fijan acá, aquí define la escala de magnitudes, habla de radiación de cuerpo negro, esto es. Entonces eso va en relación a la pregunta de Mauricio. La diferencia de magnitudes se define, o sea, la magnitud de una escala relativa se define entonces de esta forma. Acá le puse, bueno, yo lo puse como un menos, el F1 partido por F2, pero ahí lo escribo de esta otra forma. ¿Okay? Entonces, eso, si por favor, si pueden anticipar para avanzar rápido esos conceptos básicos, ahora que tenemos ya la herramienta necesaria para hacerlo. Ok, entonces, muchas gracias por su participación hoy día y por mantener las cámaras encendidas. Y nos vemos jueves entonces. Chao. Yo, profe. Vale, profe, chao, gracias, igual. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.